hizo Valdivia, se viene Chile. Ahí está Vargas, Eduardo. ¡Golazo, golazo! ¡Gol! ¡Gol de Chile, gol de Chile! Gol de... Passou pro Gilberto, olha o gol! Gol! Nacho, ¿despertaste? ¿Quién eres? No, yo soy Agustín. ¿Agustín? ¿Agustín? ¿No te acordáis de mí? Sí. ¿Dónde estoy? No, acabáis de despertar de un coma. ¿Un coma? Tuviste 10 años en coma. 10 años. ¿Qué estás viendo? Fue Chile. el Mundial. Chile No. juega contra España. No, fue España-Austria. España-Austria. Sí. Pero ahí. Y si nosotros tenemos un partido jugamos contra Portugal, contra España, nosotros, ¿cómo está Chile? No, tengo malas noticias. No clasificamos al Mundial. Nos clasificamos. Sí. ¿Y qué puesto? Tenemos un buen puesto, teníamos un buen partido, ¿contra quién jugábamos nosotros? Necesito que te tranquilices primero porque lo que te voy a decir no es fácil de digerir. Quedamos últimos en la eliminatoria. Últimos. Ahora clasifican 7 de 7. Sudamérica y no alcanzamos. ¿Y contra quiénes jugamos? Ahora jugamos amistosos contra el Congo. Nos ganó Nueva Zelanda 4-1 hace nada. Es increíble. La generación dorada está muerta. Bienvenidos al Bar de Liderazgo. Hoy día vamos a hablar de una herida abierta. ¿Por qué antes sí y ahora no? ¿Por qué pasamos de la gloria a ver el mundial por la tele? Algunos dicen que fue mala suerte, que antes los grupos eran más fáciles. ¿Qué opina la mesa? Bueno, decir que fue mala suerte o que fue culpa de los fixtures es como una forma bastante antiguada de echarle la culpa a algo exógeno. Como decía, no sé, Ronald Heifetz, esto es como la evitación de la tarea. O sea, desviar la atención de lo que realmente fue lo que le faltó a Chile. Y más que un cambio técnico, me parece un cambio adaptativo. Creo que Chile no fue capaz de, en ningún momento, de adaptarse a las necesidades del nuevo fútbol, ni de las nuevas caras en el vestuario. Creo que fue todo un desastre en realidad. Yo siento que tienes toda la razón y hay que sumar cómo se comunicaban. Watzlawick dice que es imposible no comunicar. Ver a los referentes de la cancha con la cabeza agacha o a la NFP en silencio total tras las derrotas comunicaba una fractura gigante. Eran un grupo de talentos, pero ya no eran un equipo, no estaban funcionando como un equipo de verdad. Si quieren ver un equipo de verdad, tienen que ir a ver a la selección femenina. Ellas sí muestran interdependencia y objetivos comunes y explícitos. La verdadera diferencia entre un grupo que convive y un equipo que colabora entre sí. Completamente. Bueno, si tuviésemos que buscar un responsable, o mejor dicho, una palanca de cambios que pueda intervenir en los próximos 3 meses, por ejemplo, ¿a quién estuviésemos apuntando? Eso está claro, a la directiva de la NFP y su relación con el camarín. Según Lencioni, han habido cosas que han dejado pasar por alto muy claras. Por ejemplo, la ausencia de confianza y el temor al conflicto. La gerencia prefirió dejar ahí las cosas sin atreverse a entrar en el conflicto directo, sino que fue y dejó que la generación dorada hiciera lo que ellos querían. Básicamente, la NFP administró el éxito en vez de liderar la crisis. Como diría Kobe, fueron reactivos en vez de proactivos. No planificaron el recambio, solo se dedicaron a apagar el incendio. Pero, en verdad, ¿qué es lo que piensas tú sobre el último trabajo que ha hecho la selección chilena en la última eliminatoria? Igual está claro que dentro de todo el trabajo no fue lo más eficiente, ya que estuvieron perdiendo y quedaron últimos en la clasificación. Cachen que Stephen Covey decía que algo clave en el liderazgo relacional era no tener el foco en tener la razón, sino en el poder conversarlo. Y bueno, la gente suele pensar que el conflicto hay que evitarlo para que no hayan como mala energía. Eso es falso. El foco siempre tiene que estar en poder conversar con el otro, no evitar el conflicto y poder decir lo que uno está en desacuerdo. O sea, mírenlos, por favor. Hermano, es obvio que ganan Francia. ¿Cómo vaya a pensar que ganan Bélgica? ¡Hermano! ¡Bélgica! ¡Kevin De Bruyne! No hay chance. Ojalá la selección no fuese así y pudiera conversar sus conflictos de verdad, pudiendo abrazar sus diferencias. Bueno, y tantos problemas y estas tragedias que suceden, parecemos una teleserie turca prácticamente. ¿Sí? ¿Cómo podemos arreglar esto de una vez y ir a la solución? Tenemos que establecer sistemas de coordinación, de acción concretos. Se acabó el haz lo que puedas, los futbolistas entrenan para eso. O sea, tenemos que exigirles más.
Un equipo funcional opera con ciclos de conversaciones, peticiones, pensamientos, promesas y evaluaciones. O sea, si no hay una promesa explícita para ello, nadie entra a la cancha. Bueno, toda la razón, y para mí al final no es como una cosa de simplemente limpiar el camarín, sino como decía Lencioni, por ejemplo, tenemos que buscar jugadores que abarquen distintas áreas mentalmente. O sea, necesitas jugadores que tengan hambre por crecer, necesitas jugadores que sean empáticos para poder generar esa relación en el camarín, y por sobre todo creo que necesitamos buscar humildad en los jugadores, porque bueno, en los deportistas se da mucho que el ego se los come muchísimo, y en Chile pasa mucho eso con los futbolistas. Entonces creo que tenemos que buscar más que jugadores que sean buenos para jugar también, que sean jugadores integrales, que sean personas antes que jugadores. La verdad, eso tiene mucha razón, y yo creo que por sobre todo también tiene que estar el rol de la NFP como un líder. La NFP tiene que empezar a liderar, pero de verdad, mediante acciones concretas. Hay que obligar a los jugadores a subir al balcón. Tienen que salir de las trincheras del día a día, de los partidos del fin de semana, con tal de observar las dinámicas ocultas, pero desde arriba, y entender qué es lo que está pasando realmente en el sistema. Bueno, y el problema, señores, de nuestra selección no pasa solamente por el fútbol, y no es por ejecutar mal algo, según yo, es por no detenerse a entender y no detenerse a conversar, que eso es lo que genera en el 90% de los casos, los casos de éxito en el fútbol, en todos los deportes y bueno, en cualquier situación organizacional, en mi opinión al menos. Bueno, y entonces el problema más que nada era de que la NFP en sí exprimió al mismo equipo. Y para eso Steve Covey hace una buena analogía, habla de la fábula de las gallinas de oro. Encima el equipo es la generación dorada, es la misma gallina, y que al final se aprovechan de los resultados que da, y nunca se dieron cuenta en que la solución era generar un buen clima para la misma gallina, en vez de aprovecharse solamente de la producción que eran los huevos. Estoy de acuerdo. Exacto, Nacho. Ellos vivían en una crisis. Si nos enfocamos en la matriz de Covey, solamente se enfocaban en las cosas que eran urgentes, pero dejaban de lado las cosas que eran importantes, pero no urgentes. Que era, por ejemplo, crear un plan para el largo plazo. Simplemente se enfocaban en el momento y ahora estamos como estamos. Ya, mira, oye, yo entiendo el desastre de la directiva, de la gallina de los huevos de oro y todo esto, pero en la cancha son 11 contra 11 y igual se conocen hace años. ¿Por qué se peleaban tanto entre ellos durante los partidos? Porque perdieron la comunicación asertiva, empezaron a confundir la realidad con sus prejuicios, empezaron a ver dicotómicamente las cosas, las situaciones como ellos querían verlas, y bueno, como dice nuestra materia, los conflictos no nacen en los hechos, sino que nacen en las interpretaciones. Todo nace primero de la perspectiva que tengamos nosotros mismos en nuestra cabeza. Entonces, al fin y al cabo, eso es lo que sucede, que cuando uno piensa que uno tiene la razón, empieza a gritarle al otro en la cancha, en el camarín, a ver ese conflicto. Y tú lo podéis ver también en conflictos empíricos que se dieron entre Bravo y Vidal, por ejemplo, entre Valdivia con Bravo, con la señora. Pasaron muchas situaciones de ese tipo que al final parece que deterioraron a la selección por dentro. Pero y además que igual todas las cosas que son daños mínimos, pero que a la larga van afectando y van a romper completamente el equipo. Claro. ¿Sabes que yo creo que le hizo venir como al Nacho? Ahora está hablando de paradigmas, de gallinas de oro. Yo apenas me sé la tabla del 7. Voy a tener que empezar a leer ese tal COVID. Bueno, señores y señoras, el tiempo en televisión es tirano, así que para tratar de acortar lo máximo posible, vamos a terminar con unas conclusiones, ya que dentro de lo que aprendimos de todo esto nos dio una lección grande saber sobre analizar cómo pasamos de una generación dorada a como estamos ahora, que es ya no necesariamente es que se haya ejecutado del todo mal, sino que no se dieron los espacios para entender qué estaba sucediendo y cómo recuperar la confianza en el equipo y conversar para aclarar todo lo que se tenía que aclarar. Nacho, tal cual. Yo creía que esto se solucionaba corriendo más, poniéndole más ganas. Pero nos damos cuenta que al final los equipos se construyen con palabras, con relaciones, movilizando ideas. Si se pierde el respeto y el diálogo, no hay equipo, no hay generación dorada, simplemente un grupo de personas. Es la mejor forma de resumir todo esto, ya que podemos entender de que los partidos no necesariamente se ganan en la cancha, sino que también esto todo parte en los mismos camarines y de ahí se parte a construir todo el equipo para poder ganar después los partidos. Y esto ojalá que sirva como de enseñanza, no solamente para el fútbol, sino para la vida en general, que lo más importante siempre, entre nosotros que vivimos entre personas, es hablar.
hablar las cosas, comunicarnos, decir lo que sentimos. Lo más importante siempre va a ser hablar. Crear una buena relación y ser consciente de que lo que estamos diciendo le puede afectar al otro y tratar de generar buenas relaciones para después hacer un buen trabajo en equipo. Eso sería todo. No sé si quieren añadir algo más. Nada más que decir por mi parte. Nada más que decir, equipo. Muchas gracias por sintonizar con nosotros y nos vemos a la siguiente. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Bueno, y para finalizar, ¿ustedes creen que Chile clasifica para el Mundial 2030? Yo creo que sí. Si aplicamos los hábitos de COVID. ¿Cuánto era 7 por 6? 42.